Mi familia me excluyó del viaje de Navidad a petición de mi hermana. Así que la eché a ella y a su marido de mi casa e ignoré las llamadas de mis padres. Ahora me están rogando. Llegué con una maleta en una mano y una bolsa de regalo en la otra. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila para un 23 de diciembre. No había olor a velas de canela, ni Nat King Cole sonando desde el altavoz Bluetooth de mamá. Solo silencio. Entonces la puerta se abrió. Oh, Evelyn, llegas temprano, dijo mamá, haciéndose a un lado sin darme un abrazo. Detrás de ella, el pasillo ya estaba lleno de equipaje, maletas nuevas y a juego, 4 de ellas. La voz de Sierra llegó flotando desde la cocina. ¿Puedes creer que el resort tiene servicio de mayordomo? Mar lo investigó. Hasta te planchan la ropa. Me quedé en el umbral, sin entrar del todo. El pecho se me apretó por algo que aún no había nombrado. Había pasado los últimos 3 meses trabajando en 2 empleos para costear mi parte de este viaje, una cafetería de estudiantes por las mañanas, la biblioteca del campus hasta el cierre. Llevaba mi propia comida, me salté los cortes de pelo, y le envié a Sierra los $3,000 completos a principios de noviembre, tal como me pidió. Papá salió de la sala, aclarando su garganta como hace cuando las cosas se van a poner incómodas. Calabacita, dijo, ¿podemos hablar un minuto antes de la cena? Me sentaron en la mesa de la cocina. El centro de mesa navideño de mamá brillaba suavemente entre nosotros, con las pequeñas velas LED parpadeando como si intentaran disculparse. Sierra sonrió, esa misma sonrisa ensayada y dulce que ha tenido desde que éramos niñas. Ha habido un cambio de planes, comenzó. Hemos tenido algunos problemas con la cafetería. Las cifras no son lo que esperábamos, así que mamá, papá, Mark y yo decidimos que es mejor que tú no vayas. El dinero ya se usó para la reserva. La miré, y los miré a todos. Ellos me devolvieron la mirada como si esto fuera un acto de bondad. No era la primera vez que me dejaban de lado. No realmente. Cuando Sierra ganó su concurso regional de debate en 10º grado, mamá horneó un pastel de 3 capas y mandó a hacer camisetas que decían, futura senadora. Cuando yo conseguí el papel principal en nuestra obra de teatro de la escuela intermedia, ella aplaudió con cortesía y se fue a mitad de la función porque Sierra había llamado con algo urgente sobre un trabajo. Siempre había cosas más urgentes cuando se trataba de Sierra. 5 años mayor, 5 pulgadas más alta, y, a los ojos de mis padres, 5 veces más destinada a la grandeza. Ella era la líder nata. Yo era la callada. Ella alzaba la voz. Yo me mantenía al margen. No me dolió las primeras veces. No realmente. Uno se dice a sí mismo que simplemente están ocupados, que tu momento llegará. Pero ese momento nunca llegó. Cuando tenía 13 años, Sierra se fue a la universidad en la costa este. Recuerdo estar parada en el porche, despidiéndome con la mano mientras su camioneta desaparecía por la calle, pensando, quizás, solo quizás, este sería el momento en que dejaría de ser la última opción. Me equivoqué. Sierra llamaba casi todos los días, su voz llenaba la cocina a través del altavoz mientras mamá cocinaba la cena. Papá se iluminaba cuando ella hablaba de seminarios de negocios o concursos de casos. Ella realmente tiene ese empuje Carter, decía, asintiendo como si Sierra lo hubiera heredado directamente de él. Yo apartaba mis deberes para hacer espacio a su portátil cuando Sierra venía a cenar. Nadie se dio cuenta cuando dejé de sentarme a la mesa. Pero el abuelo Walter sí lo notó. Vivía 2 casas de distancia, en la vieja casa estilo artesanal con el columpio del porche chirriante y las persianas azules descascaradas. Ese lugar olía a tabaco de pipa y a libros viejos. Olía a historia, a que alguien se acordaba de vivir allí. Cuando las cosas se ponían demasiado ruidosas en casa, no el tipo de ruido que se oye, sino el que te traga, me deslizaba por la parte de atrás y caminaba hasta la casa del abuelo. Él nunca hacía un espectáculo. Simplemente se hacía a un lado en el sofá y me entregaba el mando a distancia. Vacaciones en Roma o Casablanca. Siempre tenía helado de menta con chispas de chocolate en el congelador. Comíamos directamente del bote, una cuchara cada uno. No eran necesarias las palabras. Otras noches jugábamos al ajedrez o escuchábamos jazz, o nos sentábamos en la terraza trasera viendo el cielo cambiar de forma.
No necesitas el foco de atención, Evelyn, me dijo una vez. La gente piensa que ahí reside la grandeza, pero a veces los mejores se quedan justo fuera de él, hasta que el momento importa. Nunca dijo el nombre de Sierra, nunca fue necesario. Cuando cumplí 16, me enseñó a conducir. Cuando me rechazaron del consejo estudiantil, me compró un set de pintura y dijo, tienes derecho a hacer tu propia foto. Y en los peores días, como la vez que mamá olvidó recogerme de la práctica porque Sierra necesitaba ayuda con una solicitud de beca, él no decía nada. Solo me entregaba un refresco y me deslizaba un cómic por la mesa. A veces el silencio es la forma más ruidosa de amor. ¿Era realmente amor de mis padres si solo aparecía cuando Sierra no estaba ya ocupando el espacio? Yo seguía esperando que me notaran. No lo hicieron. Fui aceptada en la UC Berkeley con una beca parcial. Mamá lo mencionó de pasada a los vecinos después de preguntar si habían visto el vídeo de la startup de Sierra. Pero el abuelo me llevó a cenar un bistec, solo nosotros dos. Hizo un brindis con sidra de manzana y dijo, no estás siguiendo los pasos de nadie. Estás dejando los tuyos propios. No lloré entonces, pero recuerdo que apreté ese vaso más de lo necesario, como si tal vez, si lo sujetaba con suficiente fuerza, las palabras durarían más. Me fui a la universidad con 2 maletas, un portátil de segunda mano y un corazón partido por la mitad. Una mitad llena de esperanza, la otra llena de todo lo que nunca había dicho en voz alta. El abuelo Walter falleció a principios de primavera de mi primer año, mientras dormía. Sin previo aviso, sin despedidas. Me enteré por un mensaje de voz. La voz de mamá era temblorosa, pero no rota. Se ha ido, Evelyn. Pensé que debía saberlo. El funeral fue pequeño, respetuoso. Sierra vistió de negro de diseñador y no se corrió el rímel ni una sola vez. Mark rondaba como siempre, 2 pasos por detrás, con la boca apretada, los ojos buscando aprobación. Después del servicio, nos reunimos en la oficina del abogado para la lectura del testamento. El aire olía a cera para madera y alfombra vieja. Me senté en el extremo más alejado de la mesa de conferencias, sin saber si siquiera debía estar allí. A mi hija, Elaine, leyó el abogado, le dejo $50.000. Mamá sonrió, incluso se le humedecieron un poco los ojos, apretando la mano de papá. A mi nieta, Sierra Carter, le dejo $300.000. La cara de Sierra se iluminó como un candelabro. Cariño, le susurró a Mark, finalmente podemos abrir la segunda sucursal. Luego se volvió hacia mí, no por curiosidad, sino para confirmar lo que yo no había recibido. Miré al frente. Y a mi nieta, Evelyn Carter, continuó el abogado, le dejo mi casa en Evergreen, Colorado, incluyendo todo el contenido y la propiedad adyacente. Hubo un instante de silencio. Luego Sierra se rió, no con crueldad, solo divertida, como alguien que ve a un niño ganar un juguete de una máquina de garras. Dios mío, te quedaste con la casa, dijo, prácticamente eufórica. ¡Qué gracioso! Mark se rió suavemente a su lado. Oye, tal vez puedas venderla y comprar un buen coche, si no se derrumba antes. Mamá la regañó a medias, pero sus ojos nunca dejaron la cara radiante de Sierra. Ellos ya habían pasado a otra cosa, hablando de lugares para bodas y maridajes de vinos. Me quedé sentada allí, tratando de escuchar la voz del abuelo en las paredes, tratando de creer que lo que me dejó no era solo lo que sobraba. La casa no valía mucho, no en efectivo, pero guardaba discos de jazz y tazas abolladas, libros con notas al margen, un columpio de porche que conocía mi peso de memoria. Era el lugar donde yo había existido plenamente por una vez. Empezó con una cena, como la mayoría de las cosas en mi familia. Había vuelto a casa un fin de semana entre exámenes finales. Pollo asado, puré de patatas, luz de velas. La vajilla buena estaba puesta, lo que solo significaba una cosa, Sierra tenía noticias. Efectivamente, esperó hasta el postre. Hemos estado pensando, dijo, haciendo girar su vino como alguien que doblaba su edad y era 10 veces más engreída. Ahora que estamos centrados en hacer crecer la cafetería, tendría sentido que Mark y yo nos mudáramos a Evergreen. Hice una pausa, el tenedor a medio camino de mi boca. Se refería a la casa del abuelo. Mi casa. Abrí la boca, pero mamá se adelantó. Cariño, es el momento perfecto.
Estás en la universidad la mayor parte del año, y Sierra y Mark realmente podrían usar el espacio. Esperé la pregunta de cortesía, pero no llegó ninguna. Papá asintió. Son responsables. La cuidarán. Y, por supuesto, añadió Sierra, dejando su vaso con un cuidado teatral, somos familia. No estarás pensando en cobrar alquiler, ¿verdad? La habitación se rió. Yo no. Había hecho los cálculos, impuestos sobre la propiedad, mantenimiento, servicios públicos. La casa podría ser mía en papel, pero vivir en ella o incluso mantenerla tenía un costo. Estaba pensando en alquilarla, dije en voz baja. El silencio fue rápido y cortante. Mamá suspiró, como hacía cuando yo traía a casa cualquier cosa que no fuera una cariño, ¿por qué dejar que extraños entren en el espacio del abuelo? La familia es lo primero. Mark de repente volvió a interesarse por sus patatas. Sierra sonrió, no a mí, sino más allá de mí, como si yo ya no fuera parte de la discusión. Esa noche, me quedé despierta en la cama de mi infancia, escuchando el familiar chirrido de las tuberías, preguntándome cómo algo podía ser legalmente mío pero emocionalmente inaccesible. Podría haber dicho que no. Podría haberles dicho que buscaran su propio lugar. Pero, ¿qué habría cambiado? No me escucharían. Nunca lo habían hecho. Me lancé al trabajo como si pudiera salvarme. Cafetería del campus de 6 a 10. 3 clases, 2 laboratorios. Asistente de biblioteca hasta medianoche. Me salté la comida a domicilio. Me salté cumpleaños. Vendí libros de texto viejos por internet. Y cada vez que pensaba en rendirme, me imaginaba al sol con mi familia en St. Barts. A principios de noviembre, Sierra envió un mensaje de texto, estamos ultimando las reservas. Necesito tu parte hoy para asegurar todo. Transferí $3,000 esa tarde. Cada centavo que tenía. Sentí que valía la pena. Incluso me permití mirar trajes de baño por internet, encontré un sencillo bañador azul marino de una pieza rebajado. Lisa, mi compañera de cuarto, me prestó su maleta, la buena, con ruedas que funcionaban. Para el 23 de diciembre, ya tenía la maleta hecha, llena de emoción. Pero algo andaba mal. En el momento en que entré en el vestíbulo de mis padres, las luces estaban encendidas, pero el aire se sentía vacilante. La cena fue silenciosa. Sierra y Mark llegaron tarde. Sus abrigos aún olían a folletos de viaje, bronceador falso, pino falso, calidez falsa. Cuando nos sentamos, mamá pasó los panecillos como si fuera una noche cualquiera. Entonces Sierra se aclaró la garganta. Necesitamos hablar, dijo. Mark no levantó la vista. Papá suspiró como si lo hubiera practicado. La cafetería no va bien, comenzó Sierra. Los márgenes son más ajustados de lo que esperábamos, así que después de hablarlo, todos acordamos que deberías quedarte fuera de este viaje. Mi tenedor se congeló en el aire. Pero yo pagué. Sí, dijo, con la misma sonrisa que usó cuando perdí la elección a presidenta de la clase en 9º grado, y eso ayudó mucho a cubrir los depósitos. Gracias. Parpadeé. ¿Usaste mi dinero? Todavía es para el viaje, dijo. Y tendrás la casa para ti sola. Un poco de tranquilidad. Ponte al día con la lectura. Mamá me tocó el brazo como si eso lo hiciera generoso. La familia significa ser flexible, Evelyn. ¿Seguía siendo familia si yo era la única a la que siempre se esperaba que cediera? Nadie dijo una palabra más. Ni del dinero. Ni de mí. Después de cenar, Sierra subió a empacar. Me quedé en la mesa, viendo las velas consumirse lentamente, la cera deslizándose como algo que intentaba no llorar. La mañana de Navidad, sonreí. Estaba de pie en el porche, con el abrigo abotonado, la maleta a mi lado. Estaban cargando equipaje en 2 todoterrenos negros. Etiquetas a juego con monogramas. Gafas de sol nuevas. El tipo de dinero que no olvida parecer caro. Tienes las llaves, ¿verdad?, llamó mamá. Asentí. Riega las plantas, revisa el correo. Y apaga las luces del porche antes de acostarte, añadió papá. Sierra se asomó por la ventanilla. Te enviaremos fotos.
No te sientas excluida. Se rió como si hubiera contado un chiste. Yo sonreí y me despedí con la mano. Ellos no miraron hacia atrás. En el instante en que los todoterrenos doblaron la esquina, entré. No en la casa de mis padres. En mi casa. En Evergreen seguía nevando en copos suaves y lentos. Dentro, el aire era cálido, pero algo no estaba bien. Las cosas de Sierra estaban por todas partes, abrigos de diseñador en el armario del abuelo, el kit de afeitado de Mark en el lavabo del baño. Su foto de boda estaba donde solía estar el tablero de ajedrez del abuelo. Me quedé allí un largo momento, dejando que el silencio regresara a la habitación. Entonces me moví. Empecé en el dormitorio. Empaqué ropa, zapatos, productos de cuidado de la piel en cajas. Después, la cocina, máquina de espresso, aceites de oliva importados, sus tazas de compromiso. No tiré nada. No rompí un solo vaso. Simplemente los quité uno por uno, como alguien que desinvita a huéspedes que se han quedado demasiado tiempo. En el estudio del abuelo, encontré un cajón que no había abierto en años. Dentro, una foto antigua, él y yo en el lago, con las líneas de pesca enredadas, ambos riéndonos como si el mundo no existiera fuera de ese bote. En la parte de atrás, con su letra, para Evelyn, los callados siempre vuelven más fuertes. Coloqué la foto sobre la chimenea, donde solía colgar. Luego llamé a una empresa de mudanzas. Pagué el triple por un trabajo festivo. Vinieron, sin hacer preguntas. Al atardecer, todo estaba empacado y se había ido. Última parada, el cerrajero. Era un hombre mayor con el pelo canoso y ojos amables. ¿Navidad difícil?, preguntó. Sonreí. Solo algo muy atrasado. Reemplazó cada cerradura. Cuando terminó, me entregó las llaves nuevas. No celebré. No llamé a nadie. Simplemente me senté en el viejo sillón del abuelo, me envolví en la colcha que solía tener junto a la chimenea y escuché el crujido del suelo asentarse solo bajo mi peso. El primer mensaje llegó a las 9:12 de la mañana. Luego 5 más. Luego 10. Luego 50. Al mediodía, mi teléfono vibraba sin parar. Mamá. Papá. ¿Sierra? Incluso Mark. Mamá, Evelyn, ¿qué está pasando? Todo se ha ido. Por favor, dime que es una especie de malentendido. Has ido demasiado lejos. Sierra, ¿hablas en serio? No tenías derecho. ¿Qué diablos hiciste con nuestras cosas? Mark, al fin. Las cerraduras no giran. ¿Las cambiaste? No puedes simplemente desalojar a la familia. Cada mensaje zumbaba como un insecto bajo un cristal, pero no respondí. Al principio no. Al anochecer, mi registro de llamadas mostraba 83 llamadas perdidas. La última decía mamá. Contesté. Ella no esperó a saludar. Evelyn, ¿qué te pasa? La voz de papá irrumpió desde el fondo. Cambiaste las cerraduras sin siquiera avisarnos. Me senté con las piernas cruzadas en el sillón del abuelo, sosteniendo el teléfono con una mano, firme. Déjenme hablar, dije. Se quedaron en silencio. Quizás por la sorpresa. Solo por esta vez, añadí, déjenme terminar una frase. Nadie habló. Me quitaron mi dinero, dije. $3,000 que gané limpiando pisos y organizando libros. Lo usaron para comprar cócteles en el Caribe. Dejaron que Sierra y Mark vivieran en mi casa sin pagar alquiler, sin preguntar. Tomaron decisiones sobre mi vida como si yo no estuviera en la habitación. Como si nunca hubiera estado. Hice una pausa. Y cuando finalmente dije que no, ni siquiera en voz alta, solo con acciones, actúan como si hubiera prendido fuego al árbol genealógico. Mamá comenzó a interrumpir. Eso no es. No. Déjenme terminar. Respiré una vez, contuve el aliento. Siempre dijeron que la familia significa sacrificio, pero yo era la única a la que se le pedía renunciar a algo. Ellos pueden quedarse con ustedes o resolverlo como adultos. ¿Pero la casa? Ese fue el regalo del abuelo. Y por primera vez en mi vida, me quedo con algo que es mío.
El silencio que siguió fue lo más verdadero que jamás habíamos compartido. Espero que estés orgullosa de ti misma, dijo papá finalmente, con voz plana y fría. Miré la foto enmarcada sobre la chimenea, el abuelo en el bote, con un brazo alrededor de mi hombro. Creo que alguien lo estaría. Colgué. Luego apagué mi teléfono. Dejé que la habitación volviera a quedar en silencio. No vacía. Simplemente, por fin, mía. Eso fue hace un año. Ahora estoy en mi último semestre, me graduaré en mayo. La casa de Evergreen ya no es una reliquia. Es un alquiler. Contraté a un administrador de propiedades. Ahora viven allí una maestra jubilada y su marido, con su Golden Retriever y su jardín de hierbas. A veces envían postales. El alquiler cubre los impuestos y el seguro, y sobra lo suficiente para ahorrar, algo que nadie me enseñó nunca, pero que el abuelo probablemente esperaba que aprendiera. La cafetería de Sierra cerró hace 6 meses. Ella culpó a la economía, luego a la ubicación, luego a las malas asociaciones. Ella y Mark volvieron a vivir con mis padres, la última vez que supe, en la habitación de invitados que solía ser mía. Intentaron llamarme de nuevo, quizás 2 veces. Mamá envió un largo correo electrónico sobre reconstruir puentes. Papá reenvió un meme sobre el perdón. Sierra publicó una foto con el pie de foto. Algunas personas simplemente no entienden lo que significa la familia. No respondí. No necesito explicarme. Ya no. Algunas noches, cuando la ciudad está tranquila y mi ventana está abierta lo suficiente como para escuchar el viento, pienso en la casa del abuelo. En el sonido que hacía el columpio del porche cuando te sentabas demasiado rápido. En la forma en que sus discos de jazz crepitaban antes de la primera nota. En el momento en que me di cuenta de que él nunca me llamó menos de lo que era. Él simplemente me llamó Evelyn. No la callada. No la hermana de Sierra. Solo yo. No sé si algún día entenderán por qué hice lo que hice. No sé si siquiera creen que me lastimaron. Pero sé esto, no necesité su permiso para recuperar mi espacio. No necesité su disculpa para recuperar mi voz. Y no necesito su amor para saber que valgo algo. Encima de mi escritorio tengo la foto, la de mi abuelo y yo en el lago, con las líneas de pesca enredadas y todo. En la parte de atrás, escribí con mi propia letra, todavía aquí. Todavía callada. Todavía mía. No me vengué. Recuperé lo que era mío. Y eso fue suficiente. Si el silencio fue alguna vez la única forma en que fuiste escuchado, simplemente deja un punto. Alguien como tú lo entenderá.